Te han mentido, no por la ciencia, no por la religión, sino por la manera en que te enseñaron a hacer preguntas. Desde que eras niño, alguien puso un techo sobre tu curiosidad. Te dijeron que ciertas preguntas eran peligrosas, o peor, te convencieron de que algunas preguntas simplemente no tienen respuesta. Y tú, como la mayoría de las personas, aceptaste eso. Lo guardaste en algún cajón de tu mente y seguiste con tu vida. Pero hoy ese cajón se abre. Porque hay una pregunta que ha perseguido a la humanidad por más de 3000 años. Una pregunta que ha hecho sudar a teólogos, que ha hecho sonreír con superioridad a los ateos, y que ha dejado a los filósofos dando vueltas en círculos sin llegar a ningún lado. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? ¿La has escuchado? Probablemente la has dicho. Quizás la usaste alguna vez en una discusión para cerrarle la boca a alguien, o tal vez alguien te la dijo a ti y no supiste qué responder. Y aquí está lo que nadie te ha dicho con honestidad. Todos los que han usado esa pregunta, desde ambos lados, han estado equivocados. El ateo que la lanza como si fuera una bomba intelectual. El creyente que la esquiva con incomodidad. El filósofo que lleva siglos intentando responderla. Todos han caído en la misma trampa. La trampa de asumir que la pregunta está bien hecha. No lo está. Y Einstein, sí, Albert Einstein, dejó registrado el razonamiento que lo demuestra. No en un sermón, no en un manifiesto religioso, en la estructura matemática del tiempo mismo. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo que va a incomodar a una parte de tu cerebro. Porque tu mente, la mía, la de cualquier ser humano, fue diseñada por millones de años de evolución para buscar causas, para preguntar por qué, para encontrar al responsable de cada cosa que ocurre. Eso nos salvó la vida en la sabana africana. Si escuchabas un ruido entre los arbustos, tu cerebro no se detenía a hacer filosofía. Asumía una causa, asumía un peligro y te ponía a correr. Ese mismo mecanismo que nos mantuvo vivos es el que hoy nos juega en contra cuando intentamos pensar en los límites de la existencia. Porque hay preguntas que parecen profundas, que suenan inteligentes, que generan debates apasionados, pero que están construidas sobre un error tan básico que nadie se detiene a verlo. Son como preguntar ¿qué hay al sur del Polo Sur? La pregunta tiene forma de pregunta. Tiene sujeto, verbo y todo lo que necesita gramaticalmente, pero no señala hacia ningún lugar real. ¿Quién creó a Dios? Es exactamente ese tipo de pregunta. Y el problema no es la respuesta. El problema es que llevamos siglos peleando por responderla sin que nadie haya tenido el valor o la claridad de detenerse y preguntar si la pregunta misma tiene sentido. Eso es lo que vamos a hacer aquí. No te voy a vender certezas. No te voy a decir que la ciencia lo explica todo, ni que la fe resuelve lo que la razón no puede. Lo que te voy a ofrecer es algo mucho más valioso y mucho más raro. La posibilidad de salir de este video pensando de una manera que antes no podías. Porque cuando Einstein trabajaba en su teoría de la relatividad general, no estaba pensando en Dios. Estaba pensando en la gravedad, en el espacio, en cómo los objetos masivos doblan la realidad a su alrededor. Pero lo que descubrió de manera casi accidental fue algo que cambia todo el debate sobre la creación. Descubrió que el tiempo no es el escenario donde ocurre el universo. El tiempo es una propiedad del universo. El tiempo nació con el universo. Y si eso es verdad, si el tiempo mismo comenzó con el Big Bang, entonces preguntar qué había antes del universo es como preguntar qué hay al norte del norte absoluto. La pregunta no falla por falta de respuesta. Falla porque el concepto de antes no existía antes de que existiera algo. Y eso, ese pequeño detalle que cabe en una sola oración, destruye el argumento más usado en 3000 años de debate filosófico sobre Dios. No le da la razón al ateo, no le da la razón al creyente tradicional. Le da un golpe a la lógica mal aplicada que los dos han estado usando sin darse cuenta. Quédate, porque lo que viene transforma permanentemente la manera en que entiendes la existencia. Durante más de 3000 años, la humanidad ha intentado responder una pregunta que, como ya empezamos a ver,
tal vez nunca estuvo bien formulada. Pero para entender por qué esa pregunta es un error, primero hay que entender cómo llegamos hasta aquí. Porque esta historia no empieza con Einstein. Empieza mucho antes. Empieza cuando el ser humano por primera vez levantó los ojos al cielo y sintió que había algo demasiado ordenado, demasiado preciso, demasiado inmenso para ser accidental. Los filósofos griegos del siglo VI a.C. fueron los primeros en intentar sistematizar ese instinto. Anaximandro, un pensador que vivía en la costa de lo que hoy es Turquía, se hizo una pregunta que ninguno de sus contemporáneos se había atrevido a formular con tanta claridad. Si cada cosa tiene un origen, si cada efecto tiene una causa, entonces la cadena de causas debe terminar en algún punto. Debe existir algo que inició todo sin haber sido iniciado por nada. No lo llamó Dios, lo llamó el apeiron, lo indefinido, lo ilimitado. Una fuente primordial sin forma, sin principio y sin fin, de la cual todo emerge y a la cual todo regresa. Era una idea extraordinaria para su tiempo. Y plantó una semilla que tardaría siglos en convertirse en árbol. Aristóteles tomó esa semilla y construyó uno de los argumentos más influyentes de toda la historia del pensamiento humano. Lo llamó el motor inmóvil. Su lógica era casi hipnótica en su simplicidad. Todo lo que se mueve es movido por algo. Ese algo fue movido por otra cosa, y esa otra cosa por otra. Pero esta cadena no puede ser infinita porque entonces nada habría empezado a moverse jamás. Por lo tanto, debe existir un primer motor. Algo que mueve sin haber sido movido. Una causa que no necesita causa. Ese concepto viajó siglos adelante, cruzó culturas, sobrevivió imperios y llegó a la Edad Media en las manos de Tomás de Aquino, el teólogo dominico que se convirtió en el arquitecto intelectual del catolicismo moderno. Aquino tomó el motor inmóvil de Aristóteles y lo identificó directamente con el Dios cristiano. Dios es la causa no causada, el ser necesario, aquello que existe por su propia naturaleza y que da existencia a todo lo demás. Durante siglos, ese argumento fue prácticamente incuestionable en Occidente. Era elegante, era lógico dentro de sus propios términos y le daba a la religión una base filosófica que parecía sólida como roca, hasta que llegó el siglo XX. En 1948, el filósofo y matemático británico Bertrand Russell participó en un debate de radio que se volvería legendario. Su oponente era el padre jesuita Frederick Copleston, uno de los intelectuales católicos más brillantes de su generación. Y en ese debate, Russell lanzó una observación que todavía resuena. Si todo lo que existe necesita una causa, entonces Dios también necesita una causa. Y si Dios puede existir sin una causa, entonces el universo también puede existir sin una causa. En cualquiera de los dos casos, el argumento del motor inmóvil no demuestra nada que no podamos aplicar directamente al universo mismo. Era un golpe limpio, preciso, filosóficamente devastador. Y la pregunta que dio título a este video, esa pregunta que millones de personas han usado desde entonces como si fuera una revelación intelectual, nació exactamente de ese tipo de razonamiento. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Suena profunda, suena como si expusiera una contradicción irreconciliable en el pensamiento religioso. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Y aquí es donde la mayoría de las personas, incluyendo a muchos que se consideran pensadores serios, se detienen demasiado pronto. Porque Russell tenía razón en señalar la inconsistencia lógica del argumento clásico. Eso es innegable, pero él mismo seguía operando dentro de un marco mental que Einstein ya estaba desmantelando en ese mismo periodo histórico. Russell seguía asumiendo, como todos lo hacemos de manera instintiva, que la causalidad funciona dentro de un tiempo que simplemente existe, que el tiempo es el contenedor universal dentro del cual todas las causas y todos los efectos se despliegan. Y si esa suposición es falsa, todo el debate cambia de naturaleza. No es un detalle menor, es el cimiento entero sobre el cual se construyó la pregunta, porque tanto el argumento de Aquino como la réplica de Russell
asumen que tiene sentido hablar de lo que ocurrió antes del universo. Los dos asumen que hubo un momento en que el universo no existía y que algo o alguien actuó en ese momento para crearlo. Pero ¿qué pasa si ese momento nunca existió? ¿Qué pasa si el antes del universo es una categoría vacía? No porque no tengamos información sobre ese periodo, sino porque el concepto mismo de periodo requiere tiempo, y el tiempo no existía. Eso no es una evasión mística, no es una respuesta religiosa que esquiva la pregunta. Es física, es matemática, es la consecuencia directa de lo que Einstein demostró con la relatividad general. Y entender eso, realmente entenderlo en sus implicaciones completas, no solo como dato, sino como realidad, requiere que estés dispuesto a soltar algo que tu cerebro lleva toda la vida asumiendo como obvio. Si te suscribiste al canal, bien hecho, porque justo ahí, en ese punto donde la física le habla a la filosofía, es donde este video va a llevar tu mente a un lugar donde pocas conversaciones se atreven a entrar. En 1915, Albert Einstein publicó algo que cambió para siempre la manera en que la humanidad entiende la realidad. No fue un manifiesto, no fue un discurso, fueron 10 ecuaciones. 10 ecuaciones que describían con precisión matemática cómo la gravedad no es una fuerza que actúa entre objetos, sino una curvatura en el tejido del espacio y el tiempo causada por la presencia de masa. La mayoría de las personas escucha eso y lo archiva mentalmente como un dato científico interesante, pero abstracto. Algo para los físicos, algo para los libros de texto, algo que no tiene nada que ver con las preguntas grandes, las preguntas sobre Dios, sobre la existencia, sobre el origen de todo. Pero esa reacción es exactamente el error, porque escondida dentro de esas ecuaciones había una implicación que el propio Einstein tardó en aceptar, que lo perturbó tanto que intentó modificar sus propias ecuaciones para evitarla, y que cuando finalmente fue confirmada por la observación experimental, lo obligó a reconocer públicamente que había cometido el mayor error de su carrera científica. Esa implicación era simple y era brutal. El universo no es eterno. El universo tuvo un comienzo. Las ecuaciones de Einstein, cuando se aplicaban al cosmos entero, no describían un universo estático y eterno como todo el mundo asumía. Describían un universo en expansión, un universo que crece, y si está creciendo ahora, entonces en el pasado era más pequeño. Y si retrocedes suficientemente en el tiempo, llegas a un punto donde toda la materia, toda la energía, todo el espacio, estaba concentrado en un solo punto de densidad infinita, un principio, un momento cero. Y aquí es donde necesito que dejes de leer esto como si fuera un documental de televisión y empieces a sentir el peso real de lo que estamos hablando. Porque lo que Einstein descubrió no fue solo que el universo empezó, fue algo mucho más extraño, algo que el lenguaje humano apenas puede contener sin deformarlo. Lo que Einstein descubrió es que el tiempo mismo empezó en ese momento. El tiempo no es un río eterno que fluye desde siempre hacia siempre y dentro del cual el universo apareció en algún punto. El tiempo es una dimensión del universo. El tiempo es parte del tejido que se creó en el Big Bang. Antes del Big Bang no había un vacío esperando, no había oscuridad, no había nada dentro de lo cual el universo pudiera aparecer. No había antes. Pero presta mucha atención a lo que viene ahora, porque esto no es una afirmación poética, no es una metáfora filosófica para evitar una pregunta difícil. Es la consecuencia directa y matemáticamente verificable de la física más rigurosa que la humanidad ha producido. Stephen Hawking, uno de los físicos teóricos más importantes del siglo XX, lo explicó con una analogía que se quedó grabada en la historia del pensamiento científico. Preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar qué hay al sur del Polo Sur. No hay evasión en esa respuesta. No hay misterio oculto que la ciencia todavía no puede alcanzar. La pregunta simplemente no apunta hacia ningún lugar real, porque el concepto de sur deja de tener sentido en el Polo Sur, exactamente igual que el concepto de antes deja de tener sentido
en el origen del tiempo. Y ahora observa lo que esto le hace a la pregunta con la que empezamos. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? La pregunta asume que hubo un momento en que el universo no existía. Asume que en ese momento algo o alguien tomó la decisión de crearlo. Asume que existía un tiempo antes del tiempo dentro del cual esa acción de creación pudo ocurrir. Pero si el tiempo nació con el universo, todas esas suposiciones se derrumban al mismo tiempo. No porque la respuesta sea difícil, sino porque la pregunta está construida sobre una imagen del tiempo que la física ha demostrado que es incorrecta. Es como intentar resolver una ecuación que tiene un error en el planteamiento original. No importa qué tan brillante seas, no importa cuánto esfuerzo le dediques, el error está en la base, y todo lo que construyas sobre él va a colapsar. Yo recuerdo el momento exacto en que esto dejó de ser para mí un dato intelectual y se convirtió en algo visceral. Estaba leyendo una explicación de Hawking en un libro que había comprado casi por accidente en una librería de viejo, de esas que huelen a papel húmedo y tiempo detenido. Y llegué a esa parte donde él describía el tiempo como una dimensión que nació con el universo, y tuve que cerrar el libro, no porque no lo entendiera, sino porque lo entendí demasiado bien, porque en ese momento me di cuenta de que yo llevaba toda mi vida haciendo preguntas sobre el origen de la existencia desde dentro de un marco mental que asumía el tiempo como algo eterno y dado, y ese marco era falso, y todas las preguntas que había construido sobre ese marco, incluyendo la pregunta más fundamental de todas, necesitaban ser reformuladas desde cero. Eso no se siente como una victoria intelectual, se siente como cuando descubres que el piso sobre el que llevas años caminando tiene una grieta que atraviesa todo, de lado a lado. Y la única respuesta honesta a ese momento no es buscar otro piso más firme lo más rápido posible, es quedarse un momento parado sobre la grieta y mirar hacia abajo. Hay algo que la mayoría de los documentales sobre Einstein nunca te cuentan, algo que los debates entre ateos y creyentes convenientemente ignoran, algo que incomoda a los dos bandos por razones completamente distintas. Einstein no era ateo, y tampoco era creyente en el sentido que cualquiera de los dos bandos quisiera reclamar como propio. Cuando le preguntaban directamente si creía en Dios, cosa que le preguntaban constantemente, porque el mundo entero quería saber de qué lado estaba el hombre más inteligente del siglo, él respondía siempre con una precisión que dejaba a todos insatisfechos. No decía sí, no decía no, decía algo que la mayoría de las personas escuchaba sin realmente escuchar. Decía que creía en el Dios de Spinoza, y ahí es donde la conversación se ponía interesante, porque la mayoría de las personas que escuchaban eso no sabían quién era Spinoza, y las que sí lo sabían, muchas veces preferían no profundizar en lo que esa referencia realmente implicaba, porque lo que Spinoza propuso en el siglo XVII era una idea tan radical, tan incómoda para la religión tradicional y para el ateísmo materialista al mismo tiempo, que fue excomulgado de su comunidad judía con la maldición más severa que existía en ese momento. Sus propios contemporáneos lo llamaron ateo. Los ateos modernos a veces lo reclaman como uno de los suyos. Y los panteístas, una tradición filosófica minoritaria pero profundamente seria, lo consideran su figura más importante. ¿Qué propuso Spinoza exactamente? Propuso que Dios y el universo no son dos cosas distintas. No es que Dios creó el universo y luego se mantuvo separado de él, observándolo desde afuera como un relojero que construyó un reloj y lo dejó funcionar solo. Para Spinoza, Dios es el universo. Dios es la totalidad de todo lo que existe. La naturaleza entera, con todas sus leyes, con toda su complejidad, con toda su precisión matemática, es la manifestación de lo que llamamos Dios. Esto tiene un nombre filosófico. Se llama panteísmo, del griego pan, que significa todo, y theos, que significa Dios. Dios es todo. Todo es Dios. Pero presta mucha atención a lo que viene ahora, porque esto
No es simplemente una posición religiosa alternativa. No es una manera más suave o más moderna de creer en lo mismo de siempre. Es una reestructuración completa de la pregunta sobre el origen. Y cuando la combinas con lo que Einstein descubrió sobre el tiempo, produce algo que muy pocas personas han tenido la oportunidad de contemplar con claridad. Si Dios y el universo son la misma cosa, entonces la pregunta ¿quién creó a Dios? Se convierte en algo así como preguntar ¿quién creó la totalidad de todo lo que existe, incluyendo el tiempo mismo? Y la respuesta no es que no lo sabemos todavía. La respuesta es que la pregunta está usando el concepto de creación de una manera que ya no funciona, porque creación implica un creador que existe antes de lo creado, implica un tiempo anterior en el cual el acto de crear ocurrió. Pero si la totalidad incluye el tiempo, no hay afuera desde el cual algo pudiera haber creado esa totalidad. No hay antes desde el cual alguien pudiera haber actuado. La pregunta no falla por falta de respuesta. Falla porque exige una perspectiva externa a todo lo que existe, y esa perspectiva es, por definición, imposible. Einstein entendió esto. No lo expresó siempre con la misma claridad filosófica, pero cuando hablaba del Dios de Spinoza, cuando describía su experiencia religiosa como un asombro profundo ante la armonía y el orden del cosmos, estaba describiendo exactamente eso. No una relación con un ser personal que escucha oraciones y toma decisiones. Una relación de asombro ante la existencia misma, ante el hecho de que haya algo en lugar de nada, ante el misterio de que ese algo siga leyes matemáticas de una precisión que ninguna mente humana terminó de comprender todavía. Y yo necesito ser honesto contigo en este punto, porque sería fácil presentar esto como si fuera una solución limpia y satisfactoria, como si Einstein y Spinoza hubieran cerrado el debate de una vez por todas, y ahora todos pudiéramos irnos a dormir tranquilos. No es así. El panteísmo resuelve la paradoja lógica, disuelve la pregunta mal formulada, pero no satisface al cerebro humano. Y hay una razón muy específica para eso. Nuestro cerebro evolucionó para relacionarse con agentes, con seres que tienen intenciones, con entidades que deciden, que planean, que responden. Por eso cuando algo nos pasa, bueno o malo, nuestra reacción instintiva es preguntar quién lo causó, no qué lo causó. ¿Quién? El lenguaje mismo lo revela. Decimos el río se llevó el puente como si el río tuviera una intención. Decimos el cáncer me eligió como si la enfermedad tomara decisiones. Esa tendencia a ver agentes en todas partes tiene un nombre en psicología cognitiva. Se llama hiperdetección de agencia y fue enormemente útil para sobrevivir en un entorno donde los depredadores se escondían entre los arbustos. Pero se convierte en un obstáculo serio cuando intentamos pensar en algo que no es un agente, algo que no tiene intenciones ni decisiones ni perspectiva propia. La existencia misma, porque la existencia no decidió existir. El universo no eligió comenzar. El tiempo no optó por nacer en el Big Bang. No hubo una voluntad detrás de eso en ningún sentido que nuestro cerebro pueda procesar de manera natural e intuitiva. Y ahí está el verdadero escándalo filosófico que este tema esconde. No es que Dios exista o no exista, es que la categoría de existencia, la pregunta más básica de todas, ¿por qué hay algo en lugar de nada?, parece estar completamente fuera del alcance de la intuición humana, no porque seamos poco inteligentes, sino porque fuimos diseñados por la evolución para sobrevivir en una sabana africana, no para contemplar los límites del tiempo y la causalidad. Einstein lo sabía, y eso, más que cualquier ecuación, es lo que lo hacía diferente. No pretendía tener respuestas donde no las había. Tenía la capacidad, rara y casi dolorosa, de quedarse cómodo dentro del misterio sin necesitar cerrarlo con una solución falsa. Esa capacidad tiene un nombre, y es exactamente lo que este tema exige de cualquiera que quiera pensarlo con honestidad. Quiero hablarte de algo que no suele aparecer en los debates filosóficos sobre Dios y el universo, algo que los intelectuales tienden a ignorar porque no se ve bien admitirlo, algo que yo mismo tardé mucho tiempo en reconocer con honestidad. La mayoría de las personas
no busca la verdad cuando hace esta pregunta. Busca munición. El ateo que lanza quién creó a Dios no está genuinamente interesado en explorar los límites de la causalidad. Está buscando una manera de ganar una discusión, de demostrar que la religión es internamente contradictoria, de cerrarle la boca a alguien que lo hace sentir incómodo con preguntas sobre el sentido de la vida. Y el creyente que esquiva la pregunta con incomodidad tampoco está buscando la verdad. Está protegiendo algo, una certeza que le da estructura, una narrativa que le da consuelo, un marco que le permite levantarse cada mañana sin tener que mirar de frente al abismo, de no saber por qué existe algo en lugar de nada. Los dos están haciendo lo mismo desde lados opuestos. Los dos están usando la pregunta como escudo. Y lo entiendo. De verdad lo entiendo. Porque yo hice exactamente eso durante años. Usé la filosofía como una manera de sentirme más inteligente que las personas que creían sin cuestionarse. Y usé la espiritualidad como una manera de sentirme más profundo que los que negaban sin cuestionarse. En ninguno de los dos casos estaba realmente buscando algo. Estaba construyendo una identidad. Y eso es exactamente lo que este tema hace con casi todo el mundo. Porque la pregunta por el origen de la existencia es demasiado grande para el ego humano. Es tan grande que en lugar de humillarnos, como debería hacer cualquier pregunta que genuinamente no podemos responder, tendemos a apropiárnosla, a convertirla en una bandera, a usarla para definir quiénes somos y quiénes no somos. El verdadero escándalo filosófico no es que no tengamos respuesta, es que casi nadie está realmente dispuesto a no tenerla, porque no tener respuesta a la pregunta más fundamental de la existencia es incómodo de una manera muy específica. No es la incomodidad de no saber dónde dejaste las llaves, es la incomodidad de estar parado sobre algo que no tiene fondo visible y tener que seguir parado ahí de todas formas porque no hay otro lugar donde estar. Gottfried Leibniz, el filósofo y matemático alemán del siglo XVII, formuló lo que muchos consideran la pregunta más fundamental de toda la metafísica. No por qué existe Dios, no por qué existe el universo, sino algo más básico y más perturbador que todo eso. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Martin Heidegger, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, dijo que esa era la pregunta fundamental del pensamiento humano, no una de las preguntas importantes. La pregunta, el punto de partida de cualquier reflexión seria sobre la realidad. Y la física cuántica moderna se ha acercado a esa pregunta de una manera que ninguna tradición filosófica o religiosa anterior pudo anticipar. El concepto de fluctuaciones del vacío cuántico sugiere que lo que llamamos nada no es realmente nada, que el vacío cuántico es un estado de energía mínima pero no nula, que partículas y antipartículas pueden aparecer espontáneamente de ese vacío y desaparecer en fracciones de segundo, que lo que experimentamos como vacío está en realidad hirviendo de actividad a escalas subatómicas. Lawrence Krauss, físico teórico de la Universidad Estatal de Arizona, escribió un libro entero sobre cómo el universo pudo haber emergido de ese tipo de vacío cuántico sin necesitar una causa externa, sin necesitar un creador, sin necesitar un antes en ningún sentido significativo. ¿Resuelve eso la pregunta de Leibniz? No completamente, porque puedes seguir preguntando por qué existe ese vacío cuántico con esas propiedades específicas, en lugar de no existir absolutamente nada. El problema retrocede un paso, pero no desaparece. Y eso es exactamente lo que hace honesta a la ciencia cuando funciona bien. No pretende haber cerrado preguntas, que todavía están abiertas. Si llegaste hasta aquí en este video, si seguiste este camino desde la pregunta inicial hasta Einstein, desde Einstein hasta Spinoza, desde Spinoza hasta la física cuántica, entonces ya eres parte de una minoría muy pequeña. La mayoría de las personas abandona mucho antes, no porque el tema sea difícil, sino porque el tema exige algo que la cultura moderna no entrena muy bien. Exige estar cómodo con no saber. Así que si este video te movió algo por dentro,
Si abrió una grieta en alguna certeza que tenías demasiado apretada, compártelo. No para ganar una discusión, no para demostrarle algo a nadie, sino porque las conversaciones que realmente importan son escasas y las personas que están dispuestas a tenerlas son todavía más escasas. Y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque esto es exactamente lo que hacemos aquí. No darte respuestas fáciles, llevarte a los bordes del pensamiento donde las respuestas fáciles dejan de funcionar y empieza algo mucho más interesante. La pregunta más valiente que puedes hacer no es ¿quién creó a Dios? Es esta: ¿estoy dispuesto a pensar de verdad, aunque eso signifique no llegar a ninguna conclusión reconfortante? Si la respuesta es sí, ya cambiaste algo fundamental en la manera en que te relacionas con el conocimiento. Y eso vale más que cualquier respuesta. Hay un momento específico en la vida de algunas personas en el que algo cambia de manera irreversible. No es un momento dramático necesariamente. No hay música de fondo, no hay una voz del cielo. Es simplemente el momento en que te das cuenta de que una pregunta que cargabas como si fuera una verdad era en realidad una trampa, y que la trampa no estaba afuera. Estaba en la manera en que habías aprendido a pensar. Ese es el momento que este video intentó provocar en ti. No para dejarte sin nada, sino para dejarte con algo más honesto que lo que tenías antes. Repasemos lo que realmente ocurrió aquí, porque vale la pena verlo completo antes de cerrar. Llegaste con una pregunta que tiene 3000 años, una pregunta que generaciones enteras de filósofos, teólogos y científicos han usado como campo de batalla. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? La usaban los griegos para explorar la naturaleza de la causalidad. La usaba Tomás de Aquino para construir la arquitectura intelectual del catolicismo medieval. La usaba Bertrand Russell para desmantelar esa misma arquitectura en el siglo XX. Y la usan hoy millones de personas en discusiones de Internet que generan más calor que luz. Y lo que descubrimos juntos es que todos ellos, sin excepción, estaban operando dentro de un error que nadie había señalado con suficiente claridad. El error de asumir que el tiempo es el contenedor eterno dentro del cual todo ocurre. Einstein demostró que no, que el tiempo es una dimensión del universo, que nació con el universo, que antes del Big Bang no había un vacío esperando pacientemente a que algo apareciera dentro de él, que el concepto mismo de antes no existía porque el tiempo todavía no existía. Y eso no es una opinión filosófica, es física verificada experimentalmente. Es la consecuencia directa de la relatividad general, confirmada por décadas de observación y medición. Es tan sólida como cualquier conocimiento que la humanidad haya producido. Spinoza, siglos antes de Einstein, y sin las herramientas matemáticas que Einstein tendría, llegó a una intuición filosófica que apuntaba en la misma dirección. Si Dios y el universo son la misma cosa, si la existencia en su totalidad es lo que llamamos Dios, entonces preguntar quién creó a Dios es preguntar quién creó la totalidad de todo lo que existe, incluyendo el tiempo y la causalidad misma. Y esa pregunta no tiene respuesta posible, no porque la respuesta sea difícil, sino porque la pregunta exige una perspectiva desde afuera de todo lo que existe, y ese afuera no existe. Einstein dijo que creía en el Dios de Spinoza, y ahora sabes exactamente lo que eso significa. No era una evasión diplomática, no era una manera educada de decir que era ateo sin generar escándalo. Era una posición filosófica precisa. Era la afirmación de que el misterio real no es quien hizo el universo, sino por qué hay algo en lugar de nada, y que ese misterio merece asombro en lugar de respuestas fabricadas. La física cuántica se ha acercado más que ninguna tradición anterior a rozar los bordes de esa pregunta. Las fluctuaciones del vacío, la emergencia espontánea de estructura desde estados de mínima energía, la posibilidad de que lo que llamamos nada sea en realidad un estado cuántico con propiedades específicas. Todo eso empuja la frontera del conocimiento hacia territorios donde el lenguaje cotidiano empieza a fallar, y las matemáticas son la única manera de mantener la conversación con precisión. Pero la frontera sigue siendo una frontera,
y más allá de ella, todavía hay oscuridad. Y aquí está lo que yo quiero dejarte, no como conclusión académica, sino como algo personal. Creo que la manera en que una persona se relaciona con esa oscuridad dice más sobre ella que cualquier respuesta que pueda dar. Hay personas que necesitan llenarla a toda costa. Con Dios, con el Big Bang, con la simulación, con cualquier narrativa que cierre el abismo y les permita dormir tranquilos. No los juzgo. El cerebro humano no fue diseñado para vivir cómodamente sobre preguntas sin fondo. Pero hay otra manera. Es la manera de Einstein. Es la manera de Spinoza. Es la manera de los mejores físicos y filósofos que han rozado estos temas sin quemarse ni retroceder. Es tratar el misterio como lo que es, no como un problema que hay que resolver, no como una amenaza que hay que neutralizar con fe o con escepticismo, sino como la evidencia más directa que tenemos de que la realidad es más grande, más extraña y más profunda de lo que cualquier mente humana puede contener completamente. Eso no es derrota intelectual, es la forma más honesta de inteligencia que existe. Saliste de este video sin una respuesta definitiva sobre Dios, sin una prueba de su existencia ni de su inexistencia, sin un argumento ganador para tu próxima discusión en redes sociales. Pero si algo funcionó como debía, saliste con algo más valioso que todo eso. Saliste con una pregunta mejor. Y una pregunta mejor es siempre el comienzo de un pensamiento más libre. Eso es todo lo que este video intentó hacer. Darte no una respuesta, sino un lugar más honesto desde el cual seguir preguntando.